Buenas tardes, bienvenidos todos. Es para mí una gran alegría estar aquí hoy. Existen pocos científicos en el área de la botánica que gocen de la admiración colectiva que suscita el doctor Sadowski, debe decir, supongo. Esto se debe, en mi opinión, a que en él se conjugan características poco comunes. Por un lado, una auténtica pasión por su trabajo y un profundo conocimiento de la flora mexicana, y por el otro, una extraordinaria sencillez, afabilidad y calidez, que lo convierten en un ser humano extraordinario y provocan que se agrupe el cariño de muchos colegas en torno a su persona. Ojalá que este evento sirva para transmitir a los más jóvenes este sentimiento colectivo y que su ejemplo nos sirva a todos en estos tiempos difíciles. A continuación, la directora de la facultad, la doctora Rosaura Ruiz, nos dará unas palabras de bienvenida. Buenos días todos y todos. En primer lugar, muy bienvenido, doctor Sadowski. Es un honor para la Facultad de Ciencias, para sus estudiantes, para sus maestros, recibirlo en esta facultad. Nos da muchísimo gusto, una gran alegría. Este homenaje se planeó ahora recientemente en el Congreso de Botánica, el Congreso Nacional de Botánica. Lo planeamos ahí con la Sociedad de Botánica, la Facultad de Ciencias, diversas instancias, que decidimos que teníamos que hacer un gran homenaje al doctor Sadowski por todas sus aportaciones a la botánica y porque, como decía Consuelo, además de ser un gran promotor de la botánica, yo creo que el mejor botánico del siglo pasado en este país y continúa produciendo, y además fue reconocido como uno de los 8 botánicos del mundo por la importancia de su obra. Nadie aquí dudamos de la importancia que ha tenido la botánica en la historia de este país, el interés que los mexicanos hemos tenido por la botánica y las contribuciones de él y otros botánicos al estudio de los vegetales de este país, un país megadiverso, es fundamental. Es fundamental como parte de nuestra cultura, es fundamental como parte de nuestra alimentación, es fundamental como parte de nuestra economía, es fundamental el estudio en general de la ciencia y particularmente de esta maravillosa disciplina que ustedes conocen, que ustedes desarrollan, que ustedes están aprendiendo y que él, el doctor Sadowski, contribuyó muchísimo a desarrollar en este país y a reconocer, a tener un reconocimiento él personalmente, pero también a esta disciplina que en el contexto de la biología moderna quedaba como el área descriptiva de la biología. Hoy es otra cosa, es tan importante como cualquier otra área de la biología, y a mí me parece que en un sentido toda la taxonomía, la base de toda la biología. De manera que es para mí un gran orgullo tener a este representante del desarrollo de la botánica mexicana en la Facultad de Ciencias. Gracias, doctor. Y bueno, vamos a escuchar de todos los ponentes aspectos sobre su vida personal, sobre su vida como científico. Yo no les digo las credenciales que él tiene, por supuesto, es emérito del ENI, es un reconocido investigador, tiene más de 150 artículos de investigación, 7 libros, etcétera. Pero eso es lo obvio y es lo que mucha gente tiene, pero el reconocimiento que él tiene de su comunidad, que es lo fundamental en una comunidad académica, lo tiene muy poca gente, y quiero que lo recibamos con un gran aplauso, por favor.
continuamos entonces con este homenaje. Bueno, Consuelo va a coordinar esta mesa. A continuación, la maestra Graciela Zamudio nos dará una introducción y posteriormente el doctor Sergio Zamudio nos pasará una semblanza fotográfica del doctor Randowski. Pues muchas gracias. Primero al doctor Randowski. Realmente para toda la comunidad fue muy importante que él aceptara que le rindiéramos este homenaje en sus 90 años de vida. Ha pasado 70 años en este país y pues realmente fue un gusto que aceptara estar aquí con nosotros. Después, pues agradecer a la doctora Rosaura Ruiz el apoyo para que este homenaje pudiera llevarse aquí en la Facultad de Ciencias, y a todos los colegas, amigos del doctor, alumnos que aceptaron gustosamente participar en este homenaje. Y bueno, un poco para introducir en algunos aspectos poco conocidos del doctor Randowski, me voy a atrever a leerles algo que él nos contó cuando le hicimos una entrevista en 1992. César Carrillo y yo le hicimos una entrevista en Pátzcuaro. Fue publicada en la revista Ciencias y él inicia diciéndonos lo siguiente: nací en la ciudad de Lodz, que entonces pertenecía a Polonia y actualmente a la Unión Soviética. Es la parte que ahora reclama a Ucrania para independizarse. Constituye la zona limítrofe entre los bosques caducifolios y los bosques de encinos y hayas del sureste del país y de las estepas ucranianas. Desde el punto de vista florístico, es quizás la parte más rica de Polonia, porque además están cerca las montañas de los Cárpatos. No viví mucho tiempo ahí, pues la mayor parte permanecí con la familia en Silesia, que se localiza al suroccidente de Polonia. Mi venida a México mucho tuvo que ver con parientes que residían aquí. Ellos me facilitaron la entrada. Esto fue en 1946, a la edad de 20 años, casi inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, que me tocó pasar en Europa. Este viaje me dio la oportunidad de llegar a un lugar en el cual pudiera hacer una nueva vida, de olvidar el pasado, lo cual desgraciadamente no se puede lograr por completo, de tratar de incorporarme de inmediato a esta nueva patria que me acogió, de identificarme con sus habitantes y con su problemática, de manera que aquí hice mis estudios profesionales, la carrera de biólogo y después el doctorado. Me nacionalicé mexicano en 1955. Desde un principio me sentí fuertemente atraído por el país, sobre todo por su gente, ya que el contraste era muy grande con respecto a lo que acababa de pasar en Europa a raíz de la guerra misma, y en particular por las actitudes ultranacionalistas de odio, rencor y discriminación que habían hecho de Europa en esa época un ambiente muy pobre desde el punto de vista moral y de comportamiento humano. Aquí sentí todo lo contrario. Las personas eran tolerantes y poseedoras de una visión nítida de criterio amplio que caracteriza a la mayor parte de los mexicanos, en comparación con mentes de muchas otras naciones que están llenas de prejuicios. Este era el aspecto humano,
Otro atractivo también muy grande lo constituyeron las bellezas naturales y culturales. Sobre todo, durante los estudios de la carrera, teníamos varios maestros que eran entusiastas organizadores de prácticas de campo. Hicimos con ellos muchas salidas a diferentes partes de la República, las cuales fueron extraordinariamente instructivas y pudimos darnos cuenta de la inusitada variedad de ambientes y la diversidad de flora y fauna. Al mismo tiempo, no dejaba uno de enterarse de los aspectos étnicos y culturales. El nacimiento de una vocación. La identificación con la botánica nació de una manera un tanto curiosa. En la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional había en nuestra época una fuerte inclinación por la zoología. Tan es así que aunque el plan de estudios incluía bastantes materias de botánica, nos tocó llevar pocos cursos sólidos sobre este tema. De tal manera, al menos en gran parte, el interés por entrar en este campo de la biología nació del mencionado defecto, de la falta de fuerza que sentíamos que existía no solo en el Politécnico, sino a nivel nacional. Es decir, sentíamos que la botánica necesitaba de refuerzos y por lo tanto ese fue quizá el elemento que más estimuló la propia dedicación. Y bueno, de esa dedicación nos hablarán los siguientes participantes. Dejaremos las imágenes, las diapositivas para el final de las ponencias para que se pueda recrear estas distintas conversaciones. Muchas gracias. A continuación tendremos las palabras del doctor José Sarucán Kermes, director de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Además, ustedes recordarán, el doctor es biólogo de la Facultad de Ciencias y él fue rector de la UNAM. Recibámoslo también con un aplauso. Gracias, buenas tardes. Yo primero que nada quiero felicitar a la Facultad de Ciencias y a la Sociedad Botánica, obviamente, porque esto es un trabajo conjunto, por haber tenido la iniciativa de organizar este homenaje del Dr. Sadowski. Es curioso porque la relación del Dr. Sadowski con la Facultad de Ciencias no es particularmente grande. De hecho, alma mater, por otro lado, porque aquí obtuvo el doctorado en ciencias, pero su contacto con el profesor y demás creo que es realmente poco intenso comparado con el que ha tenido en otros lugares que no voy a mencionar, y que me parece que es dignísimo y honra a la Facultad de Ciencias, desde la Sociedad Botánica, pero la sociedad como que es otra cosa en ese sentido. Todos estamos ligados a ella. El doctor Sadowski fue presidente de ella, fue participante activísimo de todas las cosas, pero institucionalmente creo que es de hacer notar la iniciativa de la facultad aquí, la felicito de manera muy especial. Al igual, yo no he sido alumno del doctor Sadowski, nunca me dio clases.
pero tuvimos una relación muy peculiar. La primera vez que lo conocí como alumno de la Facultad de Ciencias en el otro edificio de la facultad, lindo, por cierto, era el mejor de todo el campus central de la universidad, cuando se hizo el primer congreso de botánica. Eran tiempos tan peculiares que el congreso que se podía haber realizado en una institución se tuvo que realizar en 3 instituciones, porque había estos celos de que se hacía en la UNAM, se hacía en el Polo, se hacía en Chapingo. Entonces se partió en 3 y un día en cada lugar, para que nadie se sintiera mal. Y el día que fue en la UNAM, estaba yo ahí paseando por los pasillos, íbamos de una clase a otra, y alguien me dijo: ese es Sledowski. Y había, bueno, no sé, había esta tonta pugna entre la UNAM y el Poli, y la cuestión de que las gentes se hallaban, no sabían detectarlas mucho. Y bueno, lamento decirlo que uno crece como estudiante con esas ideas, que son totalmente absurdas. Afortunadamente soy un y las cosas son muy diferentes, y esta es quizá la muestra más fuerte de son de los años. Pero ahí fue la primera vez que lo conocí. Y después lo conocí en la Sociedad Botánica, porque bueno, por azares del destino, aunque yo entré a la Facultad de Ciencias para estudiar neurobiología, eso no existía, y por azares del destino acabé estudiando con una planta que en mi opinión debería tener un enorme monumento en cada país, que es el Barbasco, porque fue la planta liberadora social más importante que ha existido, porque de ahí vino la píldora conceptiva. Para los que no sabían de esto, México era el productor más importante, y era, como en muchas otras cosas, era porque el gobierno mexicano nunca tuvo la visión, la capacidad, la madurez para entender que eso que digo era una industria que se había desarrollado aquí podía ser el disparador para muchas otras cosas. Pero en fin, eso fue mi introducción a la botánica, y habiéndome introducido en la botánica, yo creo que el medio en el que nos empezamos a encontrar con más y creciente frecuencia fue el de la sociedad botánica, en la organización de los congresos, en estar en los congresos, en oírnos, etc. Y eso pues es un papel que justamente las sociedades juegan de manera enormemente importante. Pero también me unen a mí 2 cosas. Yo creo que yo veía cuáles son los denominadores comunes que puedo tener. Pues hay otro, y es la cuestión del exilio. Un poco distinto, o mucho distinto, no lo sé, entre el exilio que el doctor Sledowski tuvo que sufrí para venir acá, y el que mis padres sufrieron para venir. Yo no lo sufrí personalmente, yo nací aquí, afortunadamente, y mis padres, que tenían el propósito de irse a Estados Unidos, nunca lo hicieron, afortunadamente. Entonces, pues de alguna manera tenemos este elemento. Pero además hay otro más, y es que para el tiempo en el que él llega a la Escuela de Ciencias Biológicas, los miembros del exilio español, otra vez el exilio, habían entrado unos a la Escuela de Ciencias Biológicas, otros acá a la UNAM, y no hay nadie que se enoje, pero yo diría que la carne roja del exilio español más importante fue a la Escuela de Ciencias Biológicas. Porque realmente la gente no estoy diciendo que el doctor Miranda no lo fuera, fue mi maestro, y le debo muchísimo, y algunos otros más que estaban acá, pero el calibre de algunos de los
delegados que fueron al POLI, que fortalecieron la carrera y que le dieron sentido, como Bolívar, como Bonet, etcétera, varios de ellos. Realmente deben haber producido ahí una espléndida carrera de biología. Algún día hablaré de la carrera de biología que me tocó tocar aquí, no lo sé. Pero estos son los elementos que siento que de alguna manera compartimos, no explícitamente, no porque los hayamos discutido o los hayamos analizado, pero que me da la impresión que nos une, no, desde luego el hecho de haber estudiado biología, es lo más importante de todos ellos. Esta imagen que está ahí, y que la tomé de esa manera, es la imagen en la que Miguel Equigua publicó un artículo que se llamaba El botánico del milenio. Y esto fue justamente uno de los 8 a los que se refería la directora, la doctora Rosario Ruiz, que fueron nominados botánicos del milenio en el 2000, de verdad, ¿sí? En un reconocimiento al trabajo que estas personas habían hecho para el conocimiento de la flora mundial, ni más ni menos, ¿no? Y me gustó ponerla como parte de la primera transparencia. Y déjenme hacer un pequeño recuento, y el recuento que voy a hacer es algo que creo que los demás participantes, colegas, no lo harían, porque es desde el punto de vista del CONABIO y la relación que el CONABIO y en parte yo muy al final hemos tenido con el doctor Redowski y él como proveedor de información. El de la derecha para progresar, el de la derecha al revés, totalmente anti-intuitivo. Bueno, estos son libros que ustedes debieran conocer, que el doctor Redowski publicó, uno de ellos que republicamos con el CONABIO y otros que fueron publicados directamente, varios republicados con CONABIO, porque todos anteceden a la existencia de CONABIO hace 25 años. Pero fueron libros que o se agotaron, o las ediciones eran muy buenas. Yo me acuerdo de haber discutido con el doctor Redowski la calidad de la publicación de la educación de México de Limusa. No puede ser que estos tíos no entiendan qué obra tienen en sus manos para haberlo hecho con tan poco gusto y con tan poco cuidado. En fin, son tiempos pasados. Pero lo que está abajo son todos los fascículos de la flora del Bajío. Ahí ayudamos a que se publicaran 220 fascículos. Realmente fue un trabajo enorme, dirigido por él, y todavía está abierto a que se sigan haciendo. Él sabe que Leonardo está más que dispuesto a continuar eso, pero también al hecho de que le hemos apoyado, y esto no es, me choca ponerlo así porque parece, ¿cómo se llama?, informe gubernamental, no es el caso. Lo que quiero subrayar aquí es la contribución del doctor Redowski al conocimiento de nuestra flora. Le hemos apoyado 19 proyectos a lo largo de todo este tiempo, con un monto que es alrededor de los 7 millones de pesos, pero que ha sido productor. Todos ustedes deben estar claros, y si no lo están, se los voy a decir. CONABIO no existe sin la comunidad científica de México, que es la que ha contribuido toda la información con la que se ha construido lo que tenemos en CONABIO. Punto. Eso no es invento de CONABIO, no es investigación de CONABIO. A partir de ahí sí, pero la información base es toda contribuida por la comunidad científica. No hay ninguna otra área en México de trabajo de conocimiento que haya tenido esto. No lo tiene, y esto debería ser un modelo para que realmente este país tuviera
información científica seria, fuerte, la mejor posible para tomar decisiones o para conocer acerca del país. Y es un modelo verdaderamente muy especial, muy único. Yo creo que y él ha sido uno de los contribuidores o los contribuyentes más importantes en este sentido. Aquí están algunas de las cifras de lo que él ha hecho, de los números de herbarios en los que ha estado. Desde luego en el herbario de Ciencias Biológicas, que lleva su nombre, y de García, donde ha ayudado a que se integren alrededor de 130.000 especímenes, creado básicamente, cuando él lo tomó tenía un tamaño muy pequeño. Y lo mismo fue también con el herbario de Querétaro, que lleva también su nombre y que tiene alrededor de 30 y tantos mil especímenes. Ha fundado también el herbario del Bajío, del INECOL, que tiene nada menos que 175.000 ejemplares, en los que él ha trabajado y sus colaboradores han trabajado en construir. Y también un herbario más modesto es el Isidro Palacios, en San Luis Potosí. Él empezó a trabajar, de hecho, en San Luis Potosí, construyó el herbario de ese lugar, y después, por razones X que yo no conozco y no creo que sean importantes, se movió a la Escuela de Ciencias Biológicas. Ahí hizo esa enorme contribución de la que les estoy presentando, y después también por razones que no quiero comentar, que ni conozco adecuadamente, tuvo que moverse al Instituto de Ecología de Jalapa, y ahí volvió a hacer otra vez una obra enorme, ¿no? La capacidad de trabajo, la capacidad de creación de instituciones fue enorme en ese sentido, y muchos de sus trabajos tienen una repercusión, una trascendencia muy importante, porque un buen número de sus especies, de las especies que ha colectado, están enlistadas en la NOM como especies en peligro. Sí, ha sido realmente alguien que ha trabajado con especies que están en condiciones de mucho riesgo, en varios grupos, y que sabemos de ellas por el trabajo de recolección y de exploración de lo mismo, el número de especies que están en peligro, que han sido dedicadas a él por diferentes personas en diferentes grupos. Esto es una muestra, no es completo, de la extensión espacial de las colectas de Joseph Rossi en México. Es lo que está en el Sistema Nacional de Información de Biodiversidad. No está todo completo, porque aunque aquí se hizo y se está haciendo en otros lugares, estamos digitalizando las colecciones. Hay un proyecto muy grande acá en la facultad para digitalizar todas las colecciones. En el barrio de las Escuelas de Ciencias Biológicas simplemente no hubo ningún interés de recibir el apoyo para hacerlo, lo que parece una tristeza muy grande. Desde luego, recientemente, el jefe de Oso no estaba ahí para esto, porque él ha sido un apoyador de esto, lo hizo para el barrio de Pátzcuaro, para el deporte. Pero lo que tenemos nada más, el SNIP no tiene todo lo que existe en México, ni todo lo que existe en las colecciones, en herbarios y en museos. Tenemos lo que ha sido posible obtener, meter y armar como fuente de información. Aún así, esa base de datos tiene ya 12 millones de especímenes. No hay una base de datos de ese tamaño para un país en el mundo bajo un solo techo. Y esto se ha hecho justamente por la contribución de personas como él.
nada más en esa base de datos. Lo que tenemos porque yo no tengo una noción de cuántos especímenes ha colectado él personalmente. Ahí nada más hay prácticamente 48,000 colectas de Jerzy Sadowski y de Graciela, y probablemente de algunos de sus alumnos. Seguramente es mucho más, probablemente va a cerca del doble, no sé cuál es. Él nos podrá decir en qué número va su número de colectas, debe ser altísimo. Estoy seguro que ya rebasó a Issey Matsuda, que teníamos registros altísimos de colectas, pero no se trata de romper récords, ¿no? Y está en el Guinness Book of Records. Es el significado de su trabajo de contribución al país en el conocimiento de lo que tenemos. Y aquí hay ejemplares que están en todos estos herbarios, de los que tenemos información en el SNI, un montón en México, muchos en Estados Unidos, incluso en Europa, en el herbario de Bruselas. Pero el trabajo de Jerzy Sadowski no se ha parado simplemente en colectar. Él ha colectado datos, pero de los datos ha generado inteligencia. Y una de las áreas en las que ha generado inteligencia ha sido la de la biogeografía y de las relaciones de la flora mexicana con el entorno. Y estos son trabajos verdaderamente importantísimos. No sé quiénes han visto estos mapas, pero es para mí una de las expresiones más relevantes de su trabajo de investigación en biogeografía con el concepto de Megaméxico, en el que realmente hace una descripción de cuál es realmente, si dependiera de las plantas de la flora, cuáles serían los límites de México posibles. Bueno, pues allí están toda esa parte al norte y esta frontera al sur que llega prácticamente a Nicaragua. Esa es la parte en la que, si sumamos eso, los valores de el número de especies endémicas sube enormemente. Esto nos da una idea de la exclusividad de esas especies para el país. Yo creo que es un trabajo realmente bellísimo, además de su regionalización de las áreas y de las regiones florísticas de México, que fue realmente también muy importante y que es base para el trabajo de muchos, ciertamente, en Conavio, y su visión de la vegetación de México después de que los tipos de vegetación en Miranda y Hernández salieron de su libro. Es una versión mucho más completa, mucho más terminada de ese esfuerzo de poner el conocimiento que tenía Faustino Miranda virtualmente y en parte complementado con el maestro Hernández en los tipos de vegetación. Él hizo un trabajo mucho más integrado, mucho más fuerte. Sé que estamos con tiempo corto, podría en ese sentido hablar muchísimo, que es probable que algunos de los colegas lo hagan, pero el otro punto de reconocimiento de Conavio fue cuando Conavio cumplió 20 años, fue reconocer a las personas que habían contribuido de manera más importante a la información que teníamos en Conavio. Son estos que están aquí, no el de en medio de la corbata roja, de que están ahí simplemente por razones de hologramismo, pero todos los demás, el Sadowski, Francisco Takaki, que está aquí sentado, Arturo Gómez Pompa, desde luego, Peter Raven, por su contribución en esto y por su impulso a toda una serie de cosas, entre ellos la flora mesoamericana, Gonzalo Hafter en su trabajo de zoología y también, obviamente, su trabajo en zoogeografía de México, y finalmente Jorge Sobrón, que no tengo que describir por qué está ahí, sino simplemente por haber dirigido 14 años a Conavio de la manera que lo hizo. Pero como dicen, detrás de cada gran figura de una gran mujer, que trabajó con él todo el tiempo y que
Bueno, se comparte su vida. Gracias. Creo que la falta de sentido del protocolo de la maestra de ceremonias se hizo sentir. Y creo que, independientemente de la falta de protocolo, el doctor Sarukhan sabe que goza del cariño y de la admiración de toda la comunidad de esta facultad. Y todos pues, lo admiramos y le agradecemos por haber impulsado la ecología vegetal en México, de lo que somos o éramos los jóvenes investigadores. Bueno, a continuación, bueno, todas las personas que van a intervenir hoy evidentemente son grandes botánicos y grandes investigadores de México. En el caso de nuestro siguiente, de la siguiente intervención, que corre a cargo del doctor Jorge Arturo Meade del Castillo, pues me atrevería a decir que es otra de las personas que goza de muchísimo reconocimiento y de muchísimo cariño por su trabajo tan importante, no solo entre sus compañeros de la Facultad de Ciencias, sino que creo que en todo el país el doctor Meade ya tiene un lugar especial. Y también goza de nuestro cariño, que no le gusta mucho que hablemos de ello. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Consuelo. Bueno, pues les doy a todos un muy cordial saludo. En particular quiero expresar mi más sentida bienvenida al doctor Randowski a esta que es mi casa, es la casa de todos ustedes. Yo vivo aquí prácticamente más que en mi propia casa, no es mentira. Entonces, el que me haya tocado, porque realmente me tocó, la fortuna, el honor, el privilegio de participar en este homenaje, yo podría decir que me tiene muy contento, pero en realidad me tiene muy conmovido. Pues espero que con lo que voy a decir ahorita pueda yo contribuir a explicar por qué una persona como yo, que ha dedicado prácticamente toda la vida a la academia, a la investigación, a la botánica y a la ecología, puede sentirse tan impresionado y tan, pues eso, ¿no? de haber conocido y trabajado y discutido y platicado con el doctor Randowski en distintas ocasiones. Yo elegí hablar de una faceta del doctor Randowski que a mí me parece que es muy importante, que es su faceta o su aspecto de ecólogo, porque pues ya se dijo en repetidas ocasiones, se ha mencionado mucho su papel en el desarrollo de la botánica mexicana y de la botánica realmente a nivel mundial. El hecho de que haya sido reconocido como uno de los 8 botánicos del milenio creo que lo refleja claramente. Pero su pensamiento relacionado con las plantas es tremendamente amplio e integral y incluye aspectos de la ecología de las plantas que yo creo que es importante resaltarlo. Nada más que, bueno, ya que estamos contando un poco de anécdotas, quiero aprovechar para contar una. Yo te lo recuerdo, escuchando las palabras del doctor Sarukhan. Cuando yo tuve la oportunidad de ir al primer Congreso Mexicano de Botánica, en la sede de Morelia en 1981, si no me recuerdo, estaba yo nerviosísimo porque se nos ocurrió a un grupo de estudiantes aquí en la facultad presentar un trabajo que estábamos haciendo sobre la vegetación de Torreón de Sonora. Y entonces lo aceptaron como una presentación oral, entonces ya llega uno y lo presenta frente a un auditorio lleno como este y las piernas tiemblan como me tiemblan ahorita, o sea, eso no se y ya hablé 12 minutos, ¿no? Eran 12 minutos de presentación y 3 de preguntas, entonces
Se acaban los 12 minutos y dice quién presidía la mesa, que no tenía el más mínimo idea de quién era. ¿Alguna pregunta? Se levantan dos manos. El doctor Fabricán y el doctor Rondowski. Bueno, se son las cosas como que lo marcan a uno. No es el que estaba de shock y alguna cosa con usted. No se me olvida. Bueno, pues empiezo con esta imagen. Espero que muchos de ustedes, si no todos, lo reconozcan. Es el Pico de Orizaba, de Veracruz. Y elegí iniciar mi presentación porque, pues, esta es, digamos, fue la puerta de entrada de Jerzy Rondowski al país. Hizo un viaje en barco, aparentemente largo, como alrededor de un mes, memorable. Y alguna vez leí o escuché, o a lo mejor me lo inventé, porque yo también tengo una imaginación que una de las primeras cosas que vio cuando se acercaba el barco del puerto de Veracruz, es cierto que entró por Veracruz, a lo mejor estoy equivocado, fue esta imagen del Pico de Orizaba. Yo siempre he tenido el sueño de llegar un día a Veracruz en barco y verlo, un día despejado. Ya casi creo que nunca se ve, pero bueno. Y si esto fue cierto, y si no, pues ahorita él me desmentirá, me puedo imaginar que funcionó como una especie de impronta, porque es una imagen realmente impresionante. Uno de los perfiles altitudinales más cercanos al mar, más altos que hay en todo el planeta. Hay muchas montañas muy altas, pero están lejos del mar. Entonces, estar en un barco en medio del mar y ver la punta de una montaña a casi 6.000 metros de altura, es algo que no se ve en todos lados. Y yo quisiera pensar que fue una especie de impronta que hizo que Jerzy Rondowski empezara a sentirse muy enamorado de la naturaleza de este país. Lo que es raro es que hay muchísimas personas que ven esto todos los días y que no se enamoran de la naturaleza de este país. Es una cosa que yo no acabo de entender todavía, pero bueno, entonces por eso elegí esta imagen. Y bueno, creo que no es necesario que yo repita esto, pero yo creo que no es reiteración excesiva en este sentido. Realmente el doctor Rondowski, junto con su esposa, la doctora Graciela Calderón, son dos figuras absolutamente prominentes en la historia del desarrollo de las ciencias naturales en México. No son dos botánicos, son dos científicos de primer nivel. Y yo creo que eso es muy importante en un país tan necesitado de un desarrollo científico, porque todavía estamos muy lejos de tener el desarrollo suficiente. Su trabajo les ha hecho merecedores de numerosos reconocimientos y premios. No los voy a listar aquí, pero sobre todo esto queda patente en su obra, una obra que es muy extensa y que ha sido una lectura obligada de todos aquellos que nos interesan en distintos aspectos de las plantas en este país. Bueno, entonces, pues, la cuestión es, a ver, estamos hablando de un botánico o de un ecólogo, ¿no? En realidad, si uno escucha hablar a las personas sobre la obra del doctor Rondowski y su trascendencia, si uno ve qué reconocimientos ha recibido, en realidad es muy claro que es el gremio y los botánicos quienes han valorado más fuertemente su trabajo. Pero yo creo que el énfasis que se ha hecho en su trayectoria como ecólogo de plantas es menor, y esto me parece en cierta medida lamentable, porque una persona interesada en el estudio de la vegetación, de las comunidades vegetales, de la interacción de las plantas generalmente, tiene muchísimo que aprender leyendo la obra del doctor Rondowski, y por eso yo creo, no tengo ninguna duda en que lo debemos reconocer también como uno de los pilares centrales en el desarrollo de la ecología mexicana. Entonces, bueno, solamente para aquellos que no sepan qué es la ecología, porque nosotros somos ecólogos, esencialmente la disciplina biológica que se encarga del estudio de las interacciones de los seres vivos entre sí y con su ambiente. Entonces, cuando decimos el ambiente, hay que decir muchísimas cosas. Son una serie de factores biológicos, físicos, químicos,
que rigen, favorecen, limitan, permiten el desarrollo de los seres vivos en distintas partes del mundo. Y bueno, sin duda, esto ha sido uno de los temas que ha estado presente en su trabajo desde muy tempranamente en su carrera. El doctor Rendosky hizo su tesis de licenciatura en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas sobre la vegetación del Pegaso. Leyendo la historia de su vida, obtuvo su grado en mayo de 1954. Y en ese mismo año se publicó este artículo en una revista científica, Los Anales de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, y realmente generó un precedente que desafortunadamente ha sido muy poco emulado por la gran mayoría de nuestros estudiantes. Cuánto quisiéramos que todos nuestros estudiantes publicaran sus tesis el año que se reciben, a una semana, a una vez que tienen sus grados. Esa es una claridad absoluta de qué se trata la investigación científica. Y la demostró desde el día 1 de su carrera como científico. Entonces, bueno, pues esta imagen del Pedregal, esta hermosísima foto que fue tomada por Armando Sáenz Portugal, nos revela un Pedregal de San Ángel en el que el doctor Rendosky trabajó durante muchísimas excursiones. Un día platicando con él en una plática que tuve la oportunidad de hacer con el doctor Sinancano, de su trabajo en el Pedregal, fue maravilloso. Nos contó qué leyó por aquí, que nos saltaron, que vio de todo tipo de animales, pero nos decía, y lo que más recuerdo es cómo se veían los volcanes, los veía casi todos los días. Qué envidia, ¿no? Yo creo que eso también le marcó mucho. Pero bueno, lo importante en realidad es que este trabajo es un trabajo que muchos obviamente lo reconocen como una contribución importantísima a la florística del Valle de México, pero en realidad es un estudio pionero de la ecología de la vegetación de una comunidad muy particular en este país. Si uno lo lee con cuidado, hay una cantidad de información de tipo ambiental, ecológico, impresionante, relaciones muy finas que tienen que ver con este gradiente ambiental, este gradiente altitudinal de más o menos 1000 metros, que va de la parte alta a la parte baja del Pedregal, y todos los microambientes que se desarrollan, porque es un sustrato rocoso, producto de una erupción volcánica que tiene muchos microambientes, y esa capacidad de observación de dónde está cada planta y qué ambiente prefiere, dónde ya no está, para una flora que es muy extensa, realmente es impresionante. Y es una tesis de licenciatura, o sea, realmente uno la lee y parece honestamente una tesis de nivel de posgrado. Y bueno, años después, continuando su trayectoria, después de haber trabajado en el estado de San Luis Potosí, elaboró otra tesis, la tesis doctoral, bajo la dirección del doctor Faustino Miranda, precisamente para un estado tan complejo como es San Luis Potosí, donde tenemos una gran diversidad de ambientes desde las zonas áridas hasta todos los sistemas montañosos, porque la Sierra Madre Oriental pasa exactamente por aquí. Y pues efectivamente, como ya lo comentó el doctor Salazar, esta tesis tiene orgullosamente la marca de la Facultad de Ciencias. Entonces, bueno, todos estos trabajos realmente lo acercaron a la esencia de los sistemas ecológicos, y entonces toda la investigación botánica que se viene desarrollando en los terrenos, a mi parecer, tiene una marca muy fuerte de darle una connotación ambiental, ecológica a su trabajo. Siempre que leemos el trabajo florístico, vemos preguntas como las que están aquí: ¿qué relación tiene la distribución de especies con los factores climáticos? ¿El tipo de suelo favorece o impide la presencia de ciertas especies? O si una planta tiene afinidades por ambientes medio conservados o si está más bien ligada a ambientes antrópicos. Todas son preguntas netamente ecológicas que están presentes todo el tiempo en todo su trabajo florístico. Entonces, cuando uno lee
las floras, que son, no voy a hablar mucho de ellas porque están mis compañeros que seguramente hablarán más de ello, pero lo importante es que estas floras, en primer lugar la flora orgánica del Valle de México, que por cierto, no sé si ustedes lo sepan, fue la única obra, el único esfuerzo de este tipo que fue concluido en el siglo XX. No hay ninguna otra flora regional que se haya iniciado en el siglo XX que haya sido concluida, a excepción de esto. Y cuando uno la lee, encuentra muchísima información, realmente si uno la busca, la encuentra, ¿no? Si no, no la quiere ver. Todo está de tipo ecológico, y lo mismo en la otra flora, que es una empresa enorme, la flora del Bajío, de la región adyacente, que está en proceso, y esperamos de todo corazón que así siga. Y entonces siempre, no solamente nos enteramos de qué especies están y cuáles son sus relaciones taxonómicas, sino una información bastante completa en la medida de las observaciones y la documentación que se hace sobre los ambientes que prefieren los que viven estas plantas. Son verdaderos tratamientos, catálogos de información ecológica. Pero bueno, si vamos a hablar de la obra por excelencia, entre todas las cosas que he escrito en la Pedro como un tratado de ecología, pues esta es mi referencia, la situación de México. Se podría llamar ecología de la vegetación de México. También se podría llamar geografía de la vegetación de México. En realidad, todos los títulos caben en esta obra. ¿Y por qué? Bueno, esencialmente, todo lo que se había escrito prácticamente hasta ese momento está sintetizado, integrado en ese trabajo, pero lo más importante es que tiene un conjunto de capítulos iniciales. Yo tuve la oportunidad de hablar de esto en un simposio que se celebró en el pasado con nuestra botánica, pero yo creo que vale la pena enfatizarlo, porque es una revisión de todo el escenario ambiental tan complejo que hay en este país en donde se desarrolla nuestra vegetación. Y de nuevo, la imaginación solar. Yo imagino aquí a Abraham von Humboldt disfrutando enormemente de la lectura de esta obra. Desafortunadamente no existía también nada. Pero bueno, de manera muy breve, miren, tiene todos estos capítulos introductorios que tienen que ver con el ambiente, la fisiografía del clima, la influencia humana. 57 páginas de esta obra de 400 se dedican a eso, coleccionar mapas temáticos, diagramas, fotografías, todo tipo de gráficas. Realmente es una lectura indispensable, y espero que aquí haya poca gente que no lo haya leído, y si no lo han hecho, por favor, corran el llano, porque están perdiendo de una obra absolutamente esencial. Tiene un apartado sobre las maneras de crecer de las plantas, que son modificaciones adaptativas que nos permiten entender cómo en esta variedad ambiental que en este país puede haber plantas con todos los ambientes. Y cuando revisamos capítulo por capítulo, siempre vemos, referente a los distintos tipos de vegetación, una cantidad de información climática, geográfica, en fin, la estructura de la fisonomía de la vegetación, influencia humana. O sea, es realmente un tratado de ecología de la vegetación muy completo. Otra de las contribuciones muy importantes que tienen que ver, obviamente, con el desarrollo de la botánica, pero también de la ecología, fue la idea que tuvo Rondosky de crear esta revista, la revista Acta Botánica Mexicana, que es una revista científica de primer nivel. Hay muy pocas revistas científicas en México que tengan las características de esta en particular. Yo estoy seguro que es absoluto producto de su trabajo y de la dedicación y la entrega que el doctor Rondosky hace a las cosas que quiere. Esta revista, desde que apareció, nunca se ha retrasado, tiene una periodicidad perfecta, no falla en términos de la periodicidad y la puntualidad. Y en ella lo importante es que, además de los trabajos florísticos, también se ha dado cabida a muchísimos estudios, a muchísimos artículos que son estudios de tipo ecológico. Entonces, es una revista que es una referencia obligada a todas las personas que estén interesadas en la fisiología,
en la dinámica poblacional o las características de las comunidades que están presentes en México. Y finalmente, para no extenderme demasiado, nada más quiero hacer referencia a otra característica de su trabajo de fundición y de la ecología de las plantas, que es esta capacidad de moverse en el tiempo. Yo les he dicho muchas veces a mis estudiantes que quizá una de las debilidades más fuertes de los psicólogos mexicanos, por lo menos a mi parecer, es que les cuesta mucho trabajo imaginarse el pasado, ¿no? El pasado por ayer. Cuando hablamos de hace 10.000 años o de hace 20 millones de años, suena nada. Pero en realidad los procesos ecológicos y los procesos geográficos son un continuum que se da en distintas escalas espaciales y temporales, y desde muy temprana etapa de su desarrollo como botánico, ecólogo, el doctor Rendosky escribió, aquí hay unos ejemplos nada más de obras que son profundamente importantes para entender la configuración actual de la flora y de la situación en México, porque para ello hay que meterse a entender la historia de la vegetación, el tiempo profundo. Ya no me quiero tener demasiado en esto, como decimos el doctor Salacán, pero en realidad no es poca cosa haber recolectado esta cantidad de ejemplares. Yo les he dicho también, todas las personas que se dedican actualmente a hacer modelación de hábitat o modelación de nicho y que buscan información en los herbarios de la distribución de las plantas mexicanas, para ello es imposible en términos de probabilidad que no se topen con información correspondiente a los ejemplares que colectó el doctor Rendosky. Por todas estas razones, yo considero que debemos reconocer a Jerzy Rendosky como uno de los pilares fundamentales de la ecología vegetal y de la fitografía en México. Y pues yo creo que es muy importante que todos los estudiantes que pudieran entrar al auditorio, porque creo que no pudieran entrar, ojalá que este auditorio sea más grande, estén participando en este evento. Yo creo que es muy importante que en su carrera profesional, si realmente se enamoran de la biología, de lo que están haciendo, aprendan a admirar a la gente, y yo creo que pocas personas son tan admirables como el doctor Rendosky. Muchas gracias. Gracias, Rosa. A continuación, escucharemos las palabras de la doctora María del Socorro González Elizondo, del CIDIL Unidad Durango, que es una dependencia del Instituto Politécnico Nacional, y naturalmente hará énfasis en su plática en la labor del doctor como politécnico. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento por permitirme el gustazo de estar aquí celebrando los 90 años del doctor. Pues yo soy una de sus fans más entusiastas, pero no se imaginan cómo. Y bueno, también quiero decir que qué precioso póster hicieron, los felicito. Voy a enfocarme hacia la etapa del paso del doctor por el Instituto Politécnico Nacional
y cómo siento que esa etapa ha influido y está influyendo en la botánica. Me gustaría darle a la izquierda, el doctor Sarucán tiene mucha razón, pero no hay manera. Bueno, el doctor Rendosky, politécnico, académico, docente, formador. ¿Por qué quiero decir que es formador, no? Conocí al maestro Rendosky personalmente en 1977 y en aquel momento lo vi como un señor mayor. No. Bueno, muchachos, yo les quería decir que en aquel momento yo percibía al doctor Rendosky como un señor mayor. Tenía 50 años. Les aseguro que 50 años no es ser un señor mayor. Y yo quisiera tener la lucidez que el doctor tiene ahorita a los 90 años para los domingos. Entonces, eso todo es cuestión de perspectiva, todo es relativo. Bueno, el primero que me habló del doctor Rendosky fue el doctor Jorge Marroquín de la Fuente, por ahí en la Universidad de Nuevo León, soy egresada de allá. Él ha sido una parte fundamental de mi vida académica porque el doctor Rendosky, además de ser docente, además de ser director, ha sido director de muchas tesis, ha sido un formador. Ralph Waldo Emerson dijo que el mejor profesor es el que respeta, y el doctor Rendosky no solamente respeta, el doctor Rendosky dijeron ya aquí, es afable, te guía y te da un modelo a seguir. He escuchado de profesores de aquí de la Facultad de Ciencias, de muchos otros lados, que son, según ellos, muy estrictos, porque eso influye en la formación de los estudiantes, pero muchas veces, pues, alguna gente, algunos estudiantes muy valiosos incluso han renunciado a carreras que podrían haber sido muy brillantes por culpa de esa, digamos, visión de sus profesores muy estrictos. El doctor Rendosky es una persona benévola, con una calidad moral que, bueno, para mí es lo más importante. Y les quiero comentar, por ejemplo, una ocasión en la que yo estaba muy estresada en mis estudios de posgrado, y él me llama a su oficina y me dice: la familia es lo más importante. El trabajo que usted está haciendo, tarde o temprano, lo va a seguir. Pero la familia y la vida personal es muy importante. Entonces, un maestro que usualmente lo que quiere es que termines rápido, y en este caso te dice: tranquila, toma en cuenta que las prioridades en tu vida son otras, no nada más las que estamos viendo en un momento dado, ¿no? Bueno, ¿cómo llegó al Politécnico? En 1949 lo aceptaron condicionado, porque él llegó sin papeles a México. Entonces entra al Politécnico, hace su primer año y ya en el primer año lo aceptan. Él decide enfocarse en la botánica, como dijo ahorita Adolfo Espejo, lo que iba a decir ya lo dijeron. Decide enfocarse en la botánica deslumbrado por todo aquello, por esa naturaleza exuberante, maravillosa que vio en nuestro país, y bueno, se enfoca, además se dio cuenta de todo lo que faltaba por hacer, se enfoca en la botánica, y él dice: bueno, es que la botánica es lo que necesita refuerzos, se está estudiando mucho zoología y muchas otras áreas, ¿no? Entonces, básicamente empezó primero haciendo florística y posteriormente empezó haciendo esa ecología vegetal de la que nos hablaba Jorge Meave, y luego ya se mete a la florística, ¿no? Quiero comentar aquí que el doctor Rendosky ha manifestado en varios foros y por escrito la enorme admiración que él siente por los botánicos que lo precedieron y que lo influenciaron en su carrera. Antes, pues, el profesor Maximino Martínez, el doctor Faustino Miranda, que fue su director de tesis doctoral aquí en la Facultad de Ciencias, ya se dijo, y posteriormente él dice: a los que han dado un empuje grande a la botánica de México, a raíz del movimiento iniciado por el doctor Gómez Pompa y continuado por el doctor Sarucán, el doctor Sousa,
y sus colaboradores y estudiantes. Él siempre ha estado, digamos, admirando y respetando el trabajo que ellos han hecho. Bueno, en 1961, justo después de concluir su doctorado, lo invitan a integrarse al Politécnico como profesor y como investigador, y ahí permaneció 23 años, ¿no? Él impartió ahí los cursos de Botánica 2 de fanerógamas en licenciatura, y a mí me tocó la suerte enorme de que en el doctorado, en el posgrado, impartiera ecología vegetal y también fitogeografía, y bueno, fue un privilegio tomar esos cursos, no se imaginan qué maravilla. Y además tuve la suerte de que en ese tiempo, cuando a mí me tocó tomarlos, estudiantes de aquí de la Facultad de Ciencias los tomaban al mismo tiempo. Estaban Sergio Zamudio, Blanca Pérez, aquí está Blanca, y Alicia Bárcena, que qué impresión con Alicia Bárcena, una de las egresadas también más distinguidas de aquí. Entonces, bueno, ¿qué aportaciones hubo del doctor en ese periodo? Pues ya se mencionó. Al ser presidente de la Sociedad Botánica de México, él fue el organizador del primer Congreso Mexicano de Botánica, consolidó el herbario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que era un cuartito ahí con unas cuantas plantas. Él lo ha hecho el segundo herbario más grande del país. Hizo su trabajo magno de síntesis sobre la vegetación de México, la flora del Valle de México, que ya se mencionó también, sus trabajos taxonómicos con Bursera, y bueno, por supuesto, la dirección de tesis, ¿no? Yo aquí con la flora del Valle de México quisiera comentar que, bueno, ellos se dieron cuenta de que faltaba un trabajo de ese tipo, y además que iba a servir, que iba a ser herramienta para mucho más, ¿no? Y quisiera comentar, muchos de ustedes probablemente no lo saben, pero ahorita estamos en México pasando una de las etapas más negras y más tristes de la botánica por una situación que se dio por ahí en el mes de abril en el Instituto de Ecología, y desafortunadamente eso se sigue con alguna gente que no tiene la visión de entender que la taxonomía, que la florística es esencial para el país. Octavio Paz hablaba de una cosa que él llamaba imitación extralógica, el que queremos hacer lo que están haciendo en otros lados, aunque no se ajuste a nuestras circunstancias y a nuestras necesidades. Entonces, por ahí todavía hay gente que, les digo, ve la florística como algo no necesario, cuando la realidad es, ya lo mencionaron aquí, es algo fundamental para hacer las cosas bien. Si metemos información que no está bien, por ejemplo, trabajos en ecología o trabajos en biología molecular, y estamos dando los nombres mal, pues de nada sirve aquello, ¿no? Trash in, trash out. Entonces, bueno, pues sabemos que esto va a pasar y va a pasar. Bueno, el libro de la vegetación de México fue la culminación de la fase cinecológica del doctor. Decíamos, él inició haciendo ecología, era lo que más le llamaba la atención, pero luego se dio cuenta de que había que hacer florística, que era muy importante. La clasificación que hizo el doctor pues ha sido adoptada con algunas modificaciones, fue adoptada por el INEGI y también por la CONABIO en su obra Capital Natural de México, ¿no? Y el doctor ahí en el libro de la vegetación de México hace notar que no hay ningún sistema unificado para catalogar la vegetación del mundo, y entonces él busca un sistema que sea práctico y sencillo y que sea comparable con unidades descritas para otras partes del mundo. Y entonces lo que hace es combinar criterios fisonómicos, florísticos y ecológicos similares a los que había usado el UNESCO para clasificar la vegetación del planeta. Entonces esto le da ventajas a la clasificación de Rendowski porque, bueno, emplea categorías básicas y excluyentes, tiene una relativa facilidad de cartografiado, facilita la subcategorización y facilita, como decimos, la comparación con otros sistemas en el mundo. El sistema que el doctor Nave está proponiendo, bueno, hemos visto nada más un boceto, vimos en el Congreso. Una cosa importante es que el doctor, desde que publicó la vegetación de México, dijo, bueno, no es mi interés proponer una clasificación como tal, y en ese momento dijo, se tiene que perfeccionar. Posteriormente ha dicho, esto hay que ajustarlo, hay que perfeccionarlo cuando haya mejores herramientas,
y bueno, pues ahora las tenemos. Quería comentar que ese sistema, el boceto que vimos de Jorge Meave, de alguna manera se asemeja a la clasificación de Rendosky, porque va a tener categorías, digamos, anidadas o jerarquizadas, ¿no? De alguna manera. Entonces, este sistema también permite la subcategorización. Tú lo has dicho, se fundamenta en esto, ¿no? Entonces, bueno, él decide, el doctor Rendosky decide pasarse a florística porque es algo que se requiere, ¿no? Que se requiere, que es muy importante para el país. El doctor dijo, bueno, ¿por qué necesitamos hacer florística? Porque hay mucho que todavía no conocemos. Hay trabajos también del doctor Villaseñor, hechos con buenos análisis que indican que tenemos todavía un déficit de por lo menos un 10% de las especies de plantas del país por conocer. Pero ¿qué creen? Que eso no es todo. En muchas de las colecciones, probablemente en la mayoría, tenemos alrededor de un 30% de cosas mal identificadas. Y entonces esto es lo grave, que muchas cosas que utilizamos ya en los trabajos como que estuvieran hechas, pues están mal. Y esto no es para decir que lo que estamos haciendo los taxónomos está mal, es para decir que necesitamos mucho trabajo de revisión de grupos, que todavía tenemos que hacer mucha taxonomía para entender bien la flora de México y para que donde usamos esos nombres tenga realmente un valor, ¿no? Bueno, los trabajos taxonómicos del doctor Comburcera, esto es en 2007, hace menos de 10 años. Pero yo aquí les quiero platicar una anécdota así rapidito. Cuando fui estudiante de él, por allá en 82 o algo así, ¿no? 80, andábamos en Oaxaca colectando las roseras, la maestra Chela también. Y estaba el doctor, es buenísimo, fue buenísimo en campo, buenísimo para caminar, buenísimo para trepar árboles. Y aquella rosera de tronco resbaloso, enorme, ahí estaba intentando subirse de diferentes maneras y no podía. Y yo imprudentemente, mi hermana Marta, que está por ahí, siempre dice que soy bien imprudente, le digo, maestro, déjame intentar. Yo de chica me subía muy bien a los árboles. No me acordé que eran arbolitos chiquitos del solar de mi casa, ¿verdad? Entonces, pues ahí estoy intentando y haciendo ridículo un buen rato, y ya se apiadó de mí y dice, bueno, déjeme volver, a ver, déjeme ver si puedo, ¿no? Y por supuesto que se pudo subir, ¿no? Entonces, nada más para comentar que es bien bueno en el campo. Y bueno, esta parte del Instituto de Ecología, el trabajo intenso, diligente, grupos preciosos de trabajo que tuvieron ahí, es una etapa muy bonita que, les digo, pues desafortunadamente ha tenido un proceso negro por ahí en este año, pero lo vamos a pasar. La maestra Chela, esa gran mujer, al lado de él siempre. El doctor Rendosky nos apoyó en campo y en laboratorio de una manera como no se imaginan. Y esto es nada más un ejemplo. Yo trabajo para una institución, para un centro del Politécnico que se llama CIDIL, que está en Durango, pero eso lo ha hecho para muchos otros lugares, para Querétaro, como comentaron hace rato, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos en el Cerro Blanco, en la zona núcleo de la Reserva de la Michilía, un lugar donde están varias horas caminando para llegar. Ellos se aventaban a donde pues los invitáramos, ¿no? Y quiero comentar también que después de muchos años de que no acampaban, ellos acamparon con nosotros. Todavía me acuerdo como si fuera ayer las veces que estábamos en noviembre, a veces en la Sierra Madre Occidental, con los pelitos de las cejas y las pestañas congelados, hasta los pelos de la nariz congelados, y ellos aguantando. Y después de todo eso, la maestra Chela me platicó, bueno, es que no nos animábamos a acampar porque, pues eso que decían, lo asaltaron alguna vez, le dieron un culatazo en la cara, en fin, entonces tuvieron malas experiencias, pero ellos apoyando siempre, ¿no? Siempre amables, siempre gentiles, afables. La maestra Chela, animosa y bromista, como no se imaginan. Y por cierto, en una ocasión que llegaron a Durango, de las veces que nos iban a apoyar, que nos iban a ayudar, llegan y les pregunto, maestro, ¿ya comieron? Era en la noche.
Dice, sí, ya comimos. Y luego con una sonrisa traviesa me dice el maestro, comimos sopa Monterrey. Bueno, yo soy de aquellos rumbos, entonces obviamente inmediatamente pregunté, maestro, ¿y cómo es esa? Marcando la D, como habla, dice, de coditos. Una cosa también bien bonita del doctor es que es muy empático. Don Saturnino Acevedo, este señor que está por aquí en medio alto, es el señor que nos apoyaba en campo. Y toda la vida que vemos a don Saturnino, que luego lo vamos a visitar al lugar donde vive ahora en un pueblo, siempre nos pregunta, oiga, ¿y el doctor Rendosky? Y el doctor Rendosky muchas veces nos pregunta por don Saturnino. A mí se me hace muy bonito eso, ¿no? El hecho de que sientas esas empatías, esas simpatías por la gente, ¿no? Y que te lleves bien y que trabajes conjuntamente. Aquí está en el herbario del CIDIR con nosotros, está en la salida 2007, conectando ahí sus pulseras en San Juan Capistrano. Por supuesto, el herbario CIDIR no podía quedarse sin ponerle el nombre de los maestros, entonces lo nombramos maestra Graciela Calderón Díaz Barriga y doctor Jerzy Rendosky. Y bueno, pues el doctor está en la final, acaba de cumplir 70 años de vivir en México. Se dice fácil, pero son 7 décadas llenas de vivencias, de aportaciones importantísimas, como ya lo han dicho y como lo van a decir, incluyendo dar rumbo y dar impulso a la botánica mexicana, de logros y alegrías, también de golpes. Y bueno, pues decíamos, estamos pasando una etapa difícil ahorita, pero maestro, esté seguro de que se va a superar. Irene Cazorla es una psicóloga que dice que el crecimiento, el desarrollo, pues es una curva ascendente, pero es así, no es así, no es una recta. Bueno, ahorita estamos en una parte hundidísima, pero va a salir también, maestro, y la curva es ascendente, téngalo por seguro. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Socorro por su intervención y a continuación el doctor Adolfo Espejo Ferma del Herbario Metropolitano de la UAM Iztapalapa. Hola, buenas tardes a todos. Es un gran placer para mí rendir homenaje a quien considero no solo un excepcional maestro, sino un indiscutible ejemplo a seguir. Por ello agradezco la invitación que los organizadores me han hecho para participar en esta merecida celebración. Platicar de la obra del doctor podría llevarme no solo el día completo, sino el mes completo, como ya vimos, por lo que me permití hacer una selección de lo que considero lo más importante de su obra. Y además, afortunadamente, ya todos los que me precedieron lo dijeron, así es de que las 50 páginas que traía se van a reducir a 10, no sé. Podemos decir que la fecunda labor florística del doctor Rendosky inició formalmente en el lejano año de 1954 con la presentación, defensa y publicación de su tesis de licenciatura, como ya lo mencionó el doctor Miade, sobre la vegetación del Pedregal de San Ángel. Desde entonces y hasta el día de hoy, 62 años después, los resultados de toda una vida dedicada con pasión a la botánica son, para nuestra fortuna, no solo numerosos, sino fundamentales para el conocimiento florístico del país. A lo largo de esos años, el doctor Rendosky ha llevado a cabo, coordinado, promovido y apoyado varios proyectos florísticos, entre los que destacan la flora panorámica del Valle de México, que se publicó inicialmente en 3 volúmenes, y la flora del Bajío y de regiones adyacentes.
ya mencionadas por todos los que me preceden. La idea de elaborar la flora panorámica del Valle de México surgió debido a la necesidad que en ese entonces había de apoyar la docencia de la botánica en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, institución en la que, como ya se dijo, en ese entonces laboraba el doctor. Se publicó originalmente en 3 volúmenes, en 1979, en 1985 y en 1990, los cuales se agotaron rápidamente y fue necesario imprimir una segunda edición en 2001. En dicha obra participaron 68 autores, tanto mexicanos como extranjeros, y cabe decir muchos de ellos tesistas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Se incluyeron en esa flora un total de 2.071 especies con 234 subespecies, ubicadas en 684 géneros, y 126 familias. Cifras que representan cerca del 8% de la flora conocida del país. Durante el desarrollo de este proyecto se describieron 37 especies nuevas para la ciencia y se reportaron 436 nuevos registros de especies, 75 de géneros y 6 de familias para la zona de estudio. Los 25 años de trabajo invertidos en este magno proyecto bien valieron la pena. Como el mismo doctor lo ha señalado, el Valle de México posee un número de especies vegetales comparable con el de muchos países europeos y con el de diversos estados de la Unión Americana. Y esta obra permanece hasta la fecha como referente obligado para los cursos de botánica y taxonomía que se imparten en varios sitios del país y más particularmente en las instituciones de educación media superior y superior del centro de México. Es en la década de los 80 que los doctores Rendosky inician una nueva aventura florística, la flora del Bajío y de regiones adyacentes. Proyecto aún vigente y cuya meta es publicar el inventario de las plantas vasculares que crecen silvestres en los estados de Guanajuato, Querétaro y la parte septentrional de Michoacán. El primer fascículo de esta flora se publicó en 1991, hace ya 25 años, y de entonces a la fecha han visto la luz 193 fascículos, los cuales incluyen un total de 180 familias, lo que representa el 80.7% de las esperadas para la zona, 777 géneros de 1.205 esperados y 2.420 especies de las 5.500 esperadas. Estos números, como podemos ver, superan ya a los de la flora del Valle de México. Además, se han publicado 31 fascículos complementarios que tratan diversos temas relacionados con la florística de la zona. Pero la publicación de floras es el último paso de los muchos que son necesarios para elaborarlas. Quizá el más importante de todos estos es la recolección de material botánico para arborizarlo y el cual constituye el respaldo de todas las publicaciones. Al apoyar la realización de sus proyectos, como ya lo mencionaron mis colegas, el doctor ha recolectado poco más de 54.000 números, con cerca de 250.000 duplicados, de los cuales al menos 100 han servido como tipos nomenclaturales para la descripción de nuevos taxones, ya que solamente durante el desarrollo del proyecto de la flora del Bajío y de regiones adyacentes se han descrito hasta ahora 109 especies nuevas, 2 subespecies, 4 variedades y un género, con base en material proveniente de la región. El juego principal de sus ejemplares se encuentra depositado principalmente en los herbarios de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, el ENCB, en el herbario del Centro Regional del Bajío, del Instituto de Ecología, Asociación Civil, el IEB, y en el herbario del Instituto de Investigaciones de Zonas Eclesiásticas de la Universidad de San Luis Potosí. Herbarios que él, como ya me lo mencionaron también, él formó y lo consolidó a lo largo de su fructífera carrera. Además, hay cuadros importantes en sus colecciones en el Herbario Nacional, del Instituto de Biología de la UNAM, y se puede afirmar sin duda que no existe herbario en el país que no tenga al menos un ejemplar recolectado por el doctor. También ha apoyado y participado en la formación de numerosos colectores y de varias colecciones como la de la Escuela de Biología de la Universidad Michoacana en San Nicolás de Hidalgo, la del CIDIF Durango, como ya mencionó Socorro,
la del CIDIB Oaxaca y la de la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Querétaro, por mencionar algunas. El doctor Rendosky ha descrito o participado en la descripción desde 1954 a la fecha de 136 nuevas especies, lo que implica la descripción de 2.2 especies por año, 9 subespecies, 7 géneros y 3 secciones y o subsecciones distribuidos en 30 familias botánicas. Muchos de los nombres dados a las especies por él descritas honran a destacados botánicos mexicanos que fueron sus maestros o que él admiraba, entre los que podemos destacar los géneros Mirandea, el estado Faustino Miranda, español de nacimiento, como ya se mencionó, pero no mexicano por convicción. Graciela, a su esposa Graciela Calderón. Enrique Beltrania, el doctor Enrique Beltrán, director del así como otras especies como Acurtia bravoliciana, a la doctora Elia Bravo, Acurtia matude, a la doctora Isi Matuda, Perimedium sotoarenasi, a Miguel Ángel Soto Arenas, Bursera salucana, al doctor Salucán, Cinia zamudiana, al doctor Sergio Zamudio, Bursera ribana, a Ramón Riva, y Bursera medranoana, a el maestro Francisco González Medrano, solo por mencionar algunos y no hacerlo muy largo. Otras especies descritas por el doctor Rendosky incluyen la potentilla querétarensis, Diospiros xerocotzi, dedicada a Efraín Hernández Xerocotzi, y por adentro un pterodactyl, que está, no sé si es la última que ha descrito, y realmente una especie increíble, ¿no? Ahí están las flores femeninas, la masculina, y la pobre bursera atacada por el foráneo. De igual manera, al doctor Rendosky le han sido dedicadas más de 50 especies, tanto de briofitas como de pteridofitas, espermas y obviamente angiospermas. Entre ellas podemos mencionar a Metzegeria Rendosky, que es una briofita, a la Foglosum Rendosky, que es una pteridofita, Dion Rendosky, que es una gimnosperma, Pinus rendosquiana, ya en todas las mujeres presentes, Anturium Rendosky, Comerina Rendosky, especie que le dedicamos, Festuca Rendosquiana, que no tengo foto, Tigridia Rendosquiana y Avenaria Rendosquiana. Por mencionar algunas que son monocotiledóneas, que es mi debilidad, obviamente. Además de todo lo anterior, el doctor Rendosky ha publicado trabajos importantes para el cabal entendimiento de la flora fanerogámica del país, entre los cuales es importante mencionar los dedicados al endemismo, como son contribuciones a la fitogeografía florística histórica de México, algunas consideraciones acerca del elemento endémico en la flora mexicana, el endemismo en la flora fanerogámica mexicana, una apreciación en el cabal, y los relativos a la diversidad y posibles orígenes de los elementos turísticos como diversidad de orígenes y la flora fanerogámica de México. Trabajo en el cual crea y acuña los conceptos, como ya se mencionó, los conceptos fitogeográficos de Megaméxico 1, Megaméxico 2, Megaméxico 1, conceptos que han sido ampliamente aceptados y utilizados en diversos análisis biogeográficos sobre la flora mexicana. Es importante mencionar también que nuestro hoy homenajeado ha cultivado entre sus intereses particulares el estudio del género Bursera, del cual ha descrito la florera de 32 especies. Hay algunas de ellas, Bursera instabilis, Bursera excelsa, Bursera crucei, y el de la familia Asteraceae, para la cual publicó la clave para los genes de compuestos mexicanos, así como numerosas especies nuevas. También es importante decir que desde siempre le ha interesado el estudio y el análisis de la flora vascular en los bosques mesófilos de montaña.
Estoy con profunda deuda con la maestra Graciela Zamudio, a quien se debe la iniciativa, así como el entusiasmo y los esfuerzos dedicados a la organización de este evento. Mi sincero reconocimiento a quienes apoyaron, coadyuvaron y están participando activamente con mayor voluntad y cariño en el mismo. Mi particular agradecimiento y respeto a todos los que decidieron venir y acompañarnos hoy, no pocos de lugares nada cercanos a la Ciudad de México. Como es el caso de muchas personas de este mundo, mi vida ha sido una cadena de alegrías, satisfacciones y éxitos, intercalados con un número de penas, decepciones y fracasos. Quizás este sea el tiempo oportuno de ir reflexionando sobre el particular. Y quiero aprovechar la ocasión para compartir con ustedes algunas reminiscencias. Me voy a referir en concreto a una serie de grandes, quizás enormes privilegios que me ha ido dando el destino, gracias a los cuales pude ir edificando mi existencia en esta mi segunda patria y buscando la realización de algunos sueños. Para comenzar, he de recordar que tuve la gran fortuna de ser uno de los contados sobrevivientes del Holocausto materializado en los tiempos de la ocupación hitleriana de Polonia, que entre millones de otros cortó la vida de mi madre y de la mayor parte del resto de mis parientes. Mi salvación de morir en la cámara de gas y la posibilidad de resistir durante casi 2 años las inclemencias de los campos de concentración alemanes las debo a mi padre. Poco después del fin de la guerra, mi tío materno, Jorge Sigismundo Rotter, y su familia, residentes desde hace tiempo en la Ciudad de México, me invitaron e hicieron un gran sacrificio para obtener los permisos necesarios para mi venida a este país, el inicio de una etapa nueva de la vida. A fines del año 1948, ya con suficiente conocimiento del castellano, me interesé en estudiar la biología. Carecía de comprobantes de estudios previos, pero acudí a las oficinas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Ahí me realizaron varias entrevistas y finalmente fui autorizado a cursar el primer año de la carrera en calidad de alumno especial, con la oportunidad de regularizarme condicionada a la aprobación satisfactoria de las asignaturas. Pocos meses después de haberme titulado, me ligué en matrimonio con Graciela Calderón, compañera de generación. No tengo suficientes palabras para expresar mi gratitud a Graciela, quien no solamente es mi fiel cónyuge, excelsa madre de las hijas y eficiente colaboradora, sino de ella partió la iniciativa de muchos de nuestros trabajos y emprendimientos. Su calidad humana fue determinante en el moldeamiento de mi carácter y mi conducta, al igual que en la comprensión y apropiada adaptación a no pocas costumbres y realidades de los habitantes de México, a su cultura, filosofía y tolerancia.
En la Universidad Nacional Autónoma de México obtuve igualmente un trato muy fuera de lo corriente. La Facultad de Ciencias me abrió las puertas y permitió cursar las primeras materias del doctorado mientras todavía trabajaba en la tesis de licenciatura. Algunos años después pude completar los créditos con exámenes a título de suficiencia en las asignaturas faltantes, gracias a la especial autorización de su director, Carlos Greve, a cuyo nombre, por cierto, está dedicado este auditorio. En las enseñanzas profesionales que recibí, tuve la suerte de contar con varios maestros excepcionales, entre los cuales cuentan José Álvarez del Villar, Enrique Beltrán, Eduardo Caballero, Gilberto Hernández Corso, Maximino Martínez, varios ilustres exiliados españoles, como Cándido Bolívar, Federico Bonet, Faustino Miranda, Enriqueta Ortega, Juan de Oyarzábal y Enrique Rioja, así como a nivel postdoctoral Roger Smallpool. Siempre hemos considerado como un privilegio inigualable el hecho de poder desempeñarnos en el campo de nuestro particular gusto y merecer la remuneración por ello. No me ha faltado empleo desde tiempos anteriores al examen profesional, y el intenso trabajo de campo nos ha permitido a mí y a Graciela apreciar y disfrutar enormemente la belleza de tantos parajes de México, sin menoscabo de familiarizarnos muchas veces con las costumbres y tradiciones de sus habitantes. En 1984, cuando terminamos no muy bien parados el compromiso con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, nos socorrió el rescate obtenido por parte del recién formado Instituto de Ecología, Asociación Civil. Gracias a la voluntad de Gonzalo Halfter y de Pedro Reyes, recibimos pleno apoyo para la organización de un centro regional en Pátzcuaro que poco a poco pudo irse convirtiendo en un plantel participativo trascendente de investigación botánica, así como de la publicación de sus resultados. En Pátzcuaro, el esencial impulso de los adelantes fue la gran armonía reinante dentro del grupo y la obra de un equipo de particularmente eficientes colaboradores, entre los cuales destacaron por su dimensión y adhesión institucional Rosa María Murillo, Eleazar Carranza y Sergio Zamudio. Desde el tiempo de sus respectivas creaciones, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad no han dejado de reconocer y subvencionar nuestros proyectos y publicaciones. Tales valimientos en buena medida obedecen a las iniciativas y decisiones de Gonzalo Halfter, José Sarucán y Jorge Soberón. Hace un año y medio, mi enfermedad nos obligó a dar fin a la vida independiente en Michoacán y a tener que trasladarnos de nuevo a la capital de la República. Ahora estamos al cuidado de las hijas Ernestina y Marta, quienes están al pendiente de nuestra salud y hacen todo lo posible para que estemos cómodos, vestidos, comidos y muy apapachados. Además, Marta y su esposo Gabriel Villa nos consienten en llevarnos cada mes a pasar unos días en Pátzcuaro, donde todavía se nos permite conservar nuestro lugar de labores y la biblioteca. Por último,
No puede quedar en el olvido la profunda y extensa solidaridad de la comunidad botánica mexicana que ha manifestado su indignación a la difícilmente comprendida decisión de las autoridades actuales del Instituto de Ecología de desmantelar la mayor parte de nuestro equipo de trabajo en Pátzcuaro y ha exigido el esclarecimiento de esta sucia maniobra que no deja de evolucionar hacia una segunda mancha negra en la historia de la institución. Ha sido un gusto compartir con ustedes estos recuerdos y reflexiones. Muchísimas gracias a todos y sobre todo esta muestra de cariño para usted es impresionante. Yo creo que fue lo más impresionante de todo lo que se hizo hoy. Fue la demostración de los estudiantes que todavía no han sido sus alumnos, pero que lo conocen a través de sus maestros, que tal vez han sido sus descendientes académicos o sus nietos académicos tal vez, pero muchos de ellos están aquí y me da muchísimo gusto que ha sido en la Facultad de Ciencias donde usted ha tenido este reconocimiento. No será el único, será en otros lugares también, pero me da gusto que nosotros empecemos con este tipo de homenaje que tanto se merece, por lo que ha hecho en la botánica, por lo que ha hecho por nuestro país, ahora también su país, y porque también tiene el valor hasta ahora de seguir denunciando lo que está mal. Yo lo felicito muchísimo, porque usted es una persona siempre digna y no se queda callado y dice que lo que pasó en el Instituto de Ecología C es una injusticia. Espero que el director de CONACYT atienda el asunto, se le ha pedido, se le han mandado muchísimas cartas, ojalá él lo atienda, porque se lo merece usted, se lo merece su grupo y se lo merece también México, que haya justicia y que haya dignidad para la gente que ha trabajado en este país. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su atención, por esperar todo el tiempo para este homenaje. Les agradezco a todos, especialmente al doctor Zanucán, que debe tener tantas ocupaciones, a todos los compañeros que se refirieron a nuestro queridísimo doctor. De parte de la Facultad de Ciencias, un recuerdo, de parte de todos nosotros, un recuerdo para el doctor. Y este regalo lo mandan dos alumnos de él, Sergio Guevara y Patricia Moreno, que trabajan en el Instituto de Ecología de Jalapa y que no pudieron estar. Le mandan este regalo, se lo damos con mucho cariño, el de la facultad y el de sus alumnos. Muchísimas gracias a todos. Y necesitamos un brindis con jugo de naranja o de piña y algún bocadillo. Por favor, pasen.